buenas tardes, les habla Irene Campos Gómez, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica. Muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros Topógrafos por la invitación a participar con ustedes esta tarde en el primer simposio internacional de Ingeniería Topográfica, Catastro, Geodesia y Geomática. Quisiera hacer un saludo especial al presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos, Olger Aguilar, al director ejecutivo del Colegio de Ingenieros Topógrafos, Marco Antonio Zúñiga, a los directores y directoras de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos y, por supuesto, a todos los y las participantes de los 21 países que nos acompañan de diferentes partes del mundo. Voy a iniciar compartiendo una presentación. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos es el que dirige las políticas, los lineamientos con relación al ordenamiento del territorio y los asentamientos humanos. Y el Colegio de Ingenieros Topógrafos me ha solicitado que la tarde de hoy les haga una presentación sobre los asentamientos humanos y la ingeniería. Primero quisiera hacer un repaso sobre lo que dice la nueva agenda urbana de ONU Habitat con relación a las ciudades. Dice que las ciudades deben de ser, o plantea que las ciudades deben de ser incluyentes. Eso significa que tengan justicia espacial, que todos tengamos el derecho al espacio, al suelo, al terreno, que haya diversidad social, que todas las diferentes clases sociales estemos en la ciudad y que haya también diversidad cultural. Plantea además que las ciudades deben de ser integradas. Eso quiere decir que deben de haber usos mixtos del uso del suelo. Y por usos mixtos vamos a entender no solamente residencia, sino también oficinas, comercio. Nos plantea también ciudades compactas, en donde tengamos una urbanización sostenible, una mayor densidad, lo cual entonces promueve a su vez unas ciudades conectadas, unas redes de conexión en sistemas de movilidad eficiente. Esta nueva agenda urbana que lo plantea el tema en función de las ciudades, realmente es un tema global para los asentamientos humanos, no únicamente las ciudades. Ese es el marco conceptual de Habitat 3 y es lo que nos guía en este momento en todo lo que es la política pública asociada al ordenamiento del territorio y los asentamientos humanos. Entonces, ¿a qué ciudad aspiramos? Aspiramos a una ciudad que tenga acceso al trabajo, a la vivienda, a los bienes y servicios. O sea, aspiramos a asentamientos humanos que tengan estas características. Asentamientos humanos que nos den una movilidad eficiente, que podamos movernos de un sitio a otro eficientemente, preferentemente en transporte público y además preferentemente a través de movilidad no motorizada, que significa bicicleta, caminar. Se deben también tener en las ciudades o en los asentamientos humanos recreación, espacios para la diversión, para el deporte y por supuesto deben de ser espacios conectados con acceso al mundo a través de Internet. Entonces, ¿qué es un asentamiento humano? Los asentamientos humanos son los espacios, los territorios en los cuales habitan los seres humanos. Y por lo tanto podemos tener espacios de diferente índole por su ubicación, pueden ser urbanos o pueden ser rurales. Usualmente los espacios urbanos son más catalogados como ciudades, pero no necesariamente. También tenemos por su tamaño, los asentamientos humanos pueden ser más ciudades o más barrios, pero todos ellos deben de tener las características que apuntamos, que son delineadas por la nueva agenda urbana. Y además, por su estatus legal, uno puede tener asentamientos formales o asentamientos informales, que son principalmente aquellos que se ubican en sitios en donde no se ha dado una planificación específica y por lo tanto en la mayoría de los casos carece de servicios. Y ahí entonces inicio con el concepto de quiénes o qué elementos son los que componen un asentamiento humano. Pues obviamente las residencias, las viviendas, son componentes de los asentamientos humanos. Aquí entonces iniciamos con todo cómo participa no solamente la ingeniería desde sus diferentes ramas, sino también la arquitectura.
Y con relación a la ingeniería, pues por supuesto en las residencias tenemos las responsabilidades asociadas a la obra de urbanización como tal de este grupo de viviendas que son parte del asentamiento humano, al diseño de estas viviendas, a la construcción de ellas y por supuesto también al mantenimiento. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos unas tareas asociadas desde la perspectiva de la ingeniería y la arquitectura a lo que son la parte de las viviendas. Particularmente en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, venimos promoviendo también todo lo que son las edificaciones y viviendas sostenibles. Y ahí también, pues, el papel o el que juega la ingeniería es fundamental en el diseño de estas edificaciones, en donde se consideren, por ejemplo, elementos de la construcción sostenible, como es el reciclado del agua, la captura de agua de lluvia, los techos verdes, lo que se llama como el diseño pasivo o el diseño activo. En el diseño pasivo hay todo un tratamiento del climático de la vivienda. En el diseño activo hay artefactos de bajo consumo principalmente. Tenemos también artefactos de bajo consumo en lo que se refiere al agua potable. Entonces hay una serie de conceptos que se integran en el diseño y en la construcción de las viviendas y las edificaciones hacia la sostenibilidad. Y eso sin duda es un elemento principal y una guía que los profesionales en ingeniería tenemos en este momento como una obligación. Y particularmente en el Ministerio de Vivienda estamos en este momento evaluando diferentes normas asociadas a la construcción sostenible para definir una serie de elementos básicos, lineamientos de diseño básicos que se deben contemplar en todo lo que es la vivienda de interés social. Tenemos también los equipamientos sociales, que son parte de los asentamientos humanos y muy importante parte de los asentamientos humanos. Y por equipamiento social entendemos todo lo que tiene que ver con la salud, los diferentes, en nuestro caso en Costa Rica, que tenemos además de hospitales, por supuesto, otras unidades como pueden ser las unidades de menor rango desde la perspectiva de salud, que se llaman EVAIS o CAIS, que son instalaciones específicamente para atender a la población en sus necesidades de salud. Pero también tenemos las asociadas a los equipamientos de educación, escuelas, colegios, universidades, ¿verdad? Que son necesarios para darle ese servicio a la población. Otros equipamientos sociales que también se contemplan, como pueden ser los equipamientos asociados a la cultura. Hay otros equipamientos importantes dentro de los asentamientos y también nos corresponde desde la perspectiva de la ingeniería diseñarlos, construirlos y mantenerlos. Y sobre todo considerar de forma integral el asentamiento humano con estos equipamientos. Desde el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos tenemos en este momento un programa que denominamos Puente a la Comunidad, que además de considerar la vivienda y lo que son las residencias como un todo, también contempla el puente hacia la comunidad, en donde se integran los equipamientos sociales, se integran también los equipamientos institucionales y se integran también los espacios públicos. Y desde ese punto de vista, lo que como política pública, puente a la comunidad significa la integración no solamente de la vivienda en el espacio, en el asentamiento, sino también la consideración importante de estos otros elementos del asentamiento, como son los espacios públicos, como lo es el equipamiento social, como lo es el equipamiento institucional también. Y por equipamiento institucional vamos a entender las instituciones que dan los servicios institucionales a las familias y a las personas que habitan en estos sitios, y por eso tenemos también dentro de estos equipamientos desde las municipalidades, por ejemplo, hasta otras instituciones, los servicios financieros, los bancos. Entonces eso es también parte del diseño integral que tiene el asentamiento y que por lo tanto debe estar presente en el asentamiento para que le dé calidad de vida. Sin duda también el comercio, las oficinas, son elementos importantes dentro de los asentamientos que también se deben integrar
en un proceso como parte de el diseño, por supuesto, la construcción del asentamiento humano. Tenemos las obras de infraestructura, que sin duda es en las que comúnmente participamos más desde la ingeniería, obras de infraestructura asociadas a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el alcantarillado pluvial, con el alcantarillado sanitario, con los acueductos, con lo que es el servicio eléctrico, la dotación de electricidad, por ejemplo, entre otros, o la dotación de las telecomunicaciones. Entonces, sin duda, estas obras de infraestructura son parte importantísima del asentamiento humano. Sin estas obras de infraestructura, el asentamiento humano tiene una muy mala calidad para los habitantes, una mala calidad de vida para sus habitantes y eventualmente significan también problemas inclusive de salud. Entonces, uno de los elementos principales en los cuales la ingeniería participa es precisamente en las obras de infraestructura. Y me detengo aquí en esta figura, en estas fotografías especialmente, porque esto corresponde a una obra de infraestructura que se está realizando en una localidad del país, que se llama Pital de San Carlos. Muy específicamente, aquí es un alcantarillado pluvial, además de otras obras que se están haciendo. Las de la fotografía es de un alcantarillado pluvial en una zona que se inunda constantemente. Esto es parte también de los programas que tenemos dentro del Ministerio de Vivienda, que pertenece a Puente a la Comunidad, que va además de enlazar con equipamiento social en los cuales coordinamos con otras instituciones, enlazamos con las municipalidades en lo que tiene que ver con el equipamiento asociado a espacios públicos, contribuimos también con el equipamiento en espacios públicos y contribuimos de forma importante con este tipo de obras de mejoramiento de los asentamientos que tienen que ver con obras de infraestructura. Este es un ejemplo, pero del programa denominado bono comunal o bono colectivo, incluye como un elemento importante todo lo que son las obras de infraestructura asociadas a asentamientos humanos para mejorar su calidad de vida. La movilidad, pues sin duda es un elemento importante en todo lo que tiene que ver con los asentamientos humanos. Tenemos no solamente, ya el concepto no es carretera, sino es movilidad. Las personas se necesitan trasladar de un punto a otro. Se pueden trasladar en vehículos privados, se pueden trasladar en servicio de transporte público, se pueden trasladar a través de medios no motorizados. Entonces, la movilidad, que es el concepto global, me involucra entonces el diseño de las vías adecuadas y de los medios adecuados para que se dé esa movilidad de forma eficiente, por vehículo privado, por transporte público, por movilidad no motorizada, por ejemplo. Entonces, ese concepto de movilidad es sin duda también uno de los conceptos más importantes de la ingeniería dentro de los asentamientos humanos, para darle la conectividad a las familias, a las personas que se necesitan movilizar de un sitio a otro para sus actividades diarias de recreación, de educación, de trabajo, y eso hacerlo con una calidad de vida adecuada. Entonces, participar de forma activa en el concepto movilidad dentro de los asentamientos humanos es un elemento importante de la ingeniería. Y todo esto se enmarca en un concepto, como habíamos dicho, de la nueva agenda urbana, que tiene que ver con el ordenamiento del territorio. El ordenamiento del territorio es precisamente uno de los elementos principales con los cuales los profesionales en ingeniería y los profesionales también en arquitectura trabajamos de forma unida para lograr entonces que esos asentamientos humanos que están conformados por residencias, por oficinas, por comercio, por equipamiento social, por equipamiento institucional, por redes de comunicación no solamente para la movilidad física, sino redes de comunicación desde el punto de vista de datos y de imágenes. Toda esta gran cantidad de elementos que conforman los asentamientos humanos sean diseñados, sobre todo planificados en un territorio ordenado, de forma tal entonces que permita una mucha mejor calidad de vida. Y el ordenamiento del territorio es entonces la sombrilla principal con la cual los asentamientos humanos entonces se ubican y se desarrollan. Con relación específicamente al ordenamiento del territorio,
es el Ministerio de Vivienda el rector en el área. Participan también otras instituciones en todo lo que tiene que ver el ordenamiento del territorio, instituciones o ministerios asociados a ese territorio y por supuesto particularmente y de forma como actor principal las municipalidades, que son los que tienen o las que tienen constitucionalmente las facultades y los deberes de ordenamiento del territorio. Por lo tanto, también nosotros desde el Ministerio de Vivienda trabajamos activamente en todo lo que tiene que ver el ordenamiento del territorio con las municipalidades. Y dentro del ordenamiento del territorio, un componente del ordenamiento del territorio es la planificación urbana, que tiene que ver más con la planificación precisamente de los asentamientos urbanos. La planificación urbana, entonces, le corresponde, como ya dije, constitucionalmente a las municipalidades, pero también hay otra institución muy importante que coordina toda esa planificación a través de la Ley de Planificación Urbana, que le da esas competencias, que es el INVU. Entonces, desde el Ministerio de Vivienda trabajamos como un rector sombrilla, en donde está dentro de las instituciones importantes el INVU en ese proceso de planificación y también, como ya lo indiqué, las municipalidades. En ese proceso de planificación urbana es que entonces se ubican las diferentes componentes que tiene el asentamiento humano y se busca entonces que ese asentamiento humano tenga la lógica apropiada para contar con una buena calidad de vida y los diferentes componentes. Particularmente, el INVU está en este momento desarrollando o trabajando en lo que tiene que ver con los cuadrantes urbanos, componentes esenciales e importantes para todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del territorio, la planificación del asentamiento humano. Y ahí, por supuesto, participamos activamente, no solamente los profesionales y las profesionales en arquitectura, sino muchísimo los y las profesionales en ingeniería y también muchísimo los y las profesionales en ingeniería topográfica. Entonces, en todo lo que tiene que ver con esta planificación urbana también, los profesionales en geomática, en geodesia, son importantísimos para lo que es la definición de los espacios y de los territorios. Entonces, siendo el ordenamiento del territorio el componente más global, en la planificación urbana un componente más específico que se refiere muy especialmente a lo que es la parte urbana de los asentamientos humanos. Y por supuesto, dentro de lo que es el tema de la construcción, tenemos entonces ciudades verdes y resilientes, que son partes importantes de esa planificación, ¿verdad? Porque la planificación no solamente tiene que ver con planificar a dónde puedo ubicar los diferentes componentes que puede tener un territorio, no solamente asociado a asentamientos humanos, sino a otras actividades importantes que debe tener el territorio, como pueden ser las actividades agropecuarias, por ejemplo, actividades forestales, por ejemplo, actividades recreativas. Entonces, esas otras actividades con las cuales se debe compartir en el territorio, pues corresponde planificarlas a través del ordenamiento territorial. Pero además, en este momento en que tenemos condiciones especiales e importantes de atacar, que son todo lo que tiene que ver con el cambio climático, también procuramos en ese ordenamiento del territorio y en la planificación urbana en particular, construir ciudades verdes y resilientes. Resilientes especialmente a los fenómenos hidrometeorológicos, que son estos fenómenos que en este momento nos están causando inundaciones y otro tipo de condiciones en las ciudades, en las áreas urbanas y rurales que perjudican los asentamientos humanos. Entonces, además de participar dentro de ese concepto de planificación, debemos considerar elementos específicos como son todo el análisis de los riesgos asociados a las condiciones naturales y también riesgos asociados a las condiciones antropogénicas, y por naturales entendemos huracanes, sismos, tormentas, pero también a condiciones antropogénicas como pueden ser derrames, incendios. Entonces, todos esos riesgos deben de ser considerados en los procesos de planificación y debemos entonces también en esos procesos de planificación
considerar la resiliencia que deben tener los asentamientos humanos para poder entonces que los mismos tengan condiciones adecuadas para que las familias, las personas se puedan mantener con una buena calidad de vida en estos sitios. Entonces, esto es un elemento relativamente nuevo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el análisis de riesgo y resiliencia en los procesos de planificación y de ordenamiento del territorio, y son parte importantísima de análisis y de trabajo de los profesionales en ingeniería. Hay que hacer diferentes tipos de modelos asociados a la hidrología o hidráulica de ríos y además de las consideraciones meteorológicas y los diseños específicos que se deben tener en estas condiciones. Ciudades inteligentes es otro tema importante que tiene que ver con los asentamientos humanos. Se habla de ciudades, pero realmente no necesariamente es únicamente la ciudad. También tengo asentamientos rurales que deben de tener o podrían tener esas condiciones. Por ciudades inteligentes, entonces, o dentro de las ciudades inteligentes tengo también los edificios inteligentes, y esos edificios inteligentes deben contar con instalaciones y sistemas de climatización, de iluminación, electricidad, seguridad, telecomunicaciones, multimedio, todo integrado y gestado de una forma automática, aumentando la eficiencia energética, la seguridad, la habitabilidad y la accesibilidad a los edificios. Y todo esto que les estoy indicando, sin duda, son componentes esenciales de la ingeniería, de las ramas de la ingeniería que van desde la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica, por supuesto la ingeniería civil, la arquitectura también participa, la ingeniería topográfica. Entonces, realmente es una serie de diferentes áreas de la ingeniería y de la arquitectura que participan muy activamente en todo lo que tiene que ver las ciudades inteligentes, que son también entonces un elemento importante de los asentamientos humanos y un componente más en donde participamos los profesionales en ingeniería y las profesionales activamente en el manejo, diseño, construcción de los asentamientos humanos. Y como conclusión a esta charla, les puedo decir que la ingeniería en sus diferentes áreas, así como la arquitectura, participan activamente en los asentamientos humanos, su definición y su construcción. Desde el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos tenemos diferentes programas, proyectos, trabajos que venimos realizando, no solamente de forma individual como ministerio, sino también muy coordinadamente y muy de la mano con otras instituciones en nuestros diferentes programas como Puente a la Comunidad, en donde participamos con espacio público, participamos con obras de infraestructura, con todos nuestros programas de vivienda, vivienda especialmente para las familias más desfavorecidas, que tienen menos recursos, pero también realizamos o tenemos ingeniería financiera para las familias de clase media, y trabajamos también en procesos muy directos con las municipalidades, especialmente en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del territorio y la planificación urbana. Y en la movilidad y la importancia de la movilidad en el asentamiento humano, venimos trabajando con las 15 municipalidades que colindan, por llamarlo así, con la línea del tren eléctrico metropolitano, trabajando con ellos y con las municipalidades en una mesa que denominamos la mesa del tren o la mesa de desarrollo urbano orientado al transporte, que es un componente más de nuestro trabajo, en donde estamos orientando con las municipalidades, con los profesionales y las profesionales de las municipalidades, ese desarrollo urbano, esa planificación urbana de sus diferentes cantones, orientados hacia esta línea de transporte, esta línea de movilidad, que va a ser una línea de movilidad que pasa por 15 cantones y que me van a permitir también a través de las estaciones multimodales conectarme con el servicio público de transporte, conectarme con la movilidad no motorizada e inclusive conectarme con el servicio privado de transporte de los vehículos. Entonces, ese es un programa más
en donde también el ministerio está participando y coordinando directamente con las municipalidades y con otras instituciones, por supuesto INCOFER, que es quien tiene la competencia y el trabajo asociado al tren, pero también con otras instituciones que unidas como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, estamos en este proceso de desarrollo urbano orientado al transporte. Otro ejemplo importante es el trabajo coordinado que hemos venido realizando entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Vivienda, Asentamientos Humanos y el INVU, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en incluir componentes más urbanos integrados a la movilidad no motorizada en las carreteras más céntricas. Y el primer ejemplo de ello es el trabajo que ya se está haciendo en el proyecto Cara a la Lima. Entonces, sin duda, la participación de la ingeniería en la mejora de la calidad de vida de las personas es fundamental y por eso también quiero hacer hincapié en que nuestro trabajo realmente tiene como fin mejorar la calidad de vida de los y de las habitantes de los asentamientos humanos. Con eso terminaría y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme participar con ustedes esta tarde.